Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer estar de nuevo con ustedes. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central. En Caracas, en Venezuela, a partir de este momento, en la próxima hora, 3 temas son noticia. Los presentamos en titulares. El primero de ellos es noticia Nueva York. Acompañado por embajadores de varias naciones, el canciller de Venezuela, Jorge Arriaza, anuncia la conformación de un grupo de Estados miembros de la ONU. Su tarea será defender el derecho internacional, que se traduce en el derecho a vivir en paz sin amenazas. Nos preguntamos bajo qué excusas se pisotean los principios hemisféricos, cómo recomponer ese daño que se ha hecho. Vamos a analizarlo. Segundo tema que es noticia Colombia. Por 24 horas, los docentes de todo el país realizan un paro general para recordar una larguísima lista de problemas estructurales del país: bajos salarios, abandono de estructura educativa, imposición del discurso de la guerra sobre la paz y un gobierno ocupado en asuntos internos de otra nación y no del propio. Profundizamos en ello. Tercer tema que es noticia España. Juicio apegado al derecho versus juicio político. Los primeros días del proceso contra los líderes independentistas marcan 2 claras aristas que solo el tiempo develará su verdadera cara. Tenemos el análisis de noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia Nueva York, el canciller de Venezuela, Jorge Arriaza, anunció este jueves allí, en el escenario de Naciones Unidas, que un grupo de países decidieron conformar un equipo diplomático de este organismo hemisférico de la ONU para defender los derechos humanos y la Carta Fundamental de esta organización internacional. Detalles a continuación. Acompañado por una comitiva de Palestina, Irán, Nicaragua, Corea del Norte, China, Cuba y Siria, el ministro de Exteriores de Venezuela anunció la creación de un grupo de estados para defenderse de los ataques constantes de algunos países, con base en la carta de esa organización. La iniciativa persigue proteger los principios jurídicos internacionales en vista de las reiteradas violaciones de las normativas internacionales e instancias multilaterales, donde Estados Unidos busca imponer su diplomacia hegemónica. Una situación que pone en riesgo el derecho a la paz, la seguridad, el desarrollo y los derechos humanos. En los próximos días iniciaremos una serie de acciones como grupo para aumentar la conciencia acerca de los peligros que actualmente enfrentan nuestros pueblos y en especial el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela. Desde este escenario, el diplomático denunció la utilización de una campaña de terror por parte de Estados Unidos para asediar a Venezuela. Entre el 6 y el 10 de febrero de 2019 se han realizado vuelos de aviones de transporte militar hacia el aeropuerto Rafael Miranda de Puerto Rico, la base aérea de San Isidro en República Dominicana y hacia otras islas del Caribe estratégicamente ubicadas, seguramente sin conocimiento de los gobiernos de esas naciones. Es muy peligroso. Estados Unidos está jugando a un nuevo tipo de guerra psicológica y también a tratar de asediar y acorralar. Tras la conformación de este grupo, el embajador de Rusia ante la ONU, Vasily Nevencia, para garantizar el respeto del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. Fue un mensaje contundente y claro de que estamos comprometidos con que todos los países del mundo y Estados Unidos en particular observen el derecho internacional y respeten la Carta de las Naciones Unidas, que como nosotros lo vemos está siendo violada en este momento. En tanto, el gobierno de Estados Unidos y sus aliados se proponen asfixiar al pueblo venezolano con ilegales medidas económicas. La acción busca, como lo han dicho públicamente, forzar un cambio de régimen bajo la excusa de la ayuda humanitaria. Es por ello que pueblos del mundo se levantan exigiendo el fin de esta reedición de una fórmula golpista aplicada históricamente por los halcones del Pentágono para destruir a los gobiernos que no siguen su dictado. ¿Y qué más sucedió durante esta jornada allí en este encuentro de Naciones Unidas? De esto conversamos con nuestra corresponsal en Nueva York, Estados Unidos, Karina Cartagena. Hola Karina, adelante, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Tatiana. Un grupo de Estados miembros de Naciones Unidas muestra gran preocupación por la necesidad de mantener el respeto a los principios de la Carta de la ONU. En un comunicado conjunto leído hoy por el canciller de Venezuela, Jorge Arriaza, países como Irán, China, Rusia, Cuba, Surinam, entre otros, demandan respeto al principio de igualdad de derechos, así como también la igualdad soberana de los estados. También abogan por el impulso a la solución pacífica de las controversias internacionales para no poner en peligro la paz y la seguridad en el mundo. Además, resaltan la obligación de todo Estado de abstenerse de recurrir a la amenaza del uso de la fuerza. El representante permanente de Rusia ante las Naciones Unidas manifestó el día de hoy que la supuesta ayuda humanitaria de Estados Unidos a Venezuela es utilizada como instrumento en el juego político, violando el principio de neutralidad. Hay bases que deben ser respetadas para la ayuda humanitaria, dijo el diplomático ruso. Además, ha destacado que su país rechazará cualquier intento de agresión militar en Venezuela. Para nuestro país, la salida es por la vía política, dijo. Con él coinciden otros países que conforman el movimiento de los no alineados, así como también del G77 más China y el CARICOM, quienes han llamado a hacer respetar los principios por los que fueron creados estos movimientos, recalcando que no se puede permitir la agresión de Washington a otro de sus miembros. En la ONU, los países apuestan por una negociación política a la situación en Venezuela. Incluso en esta semana, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha manifestado sus buenos oficios para participar en una negociación seria en Venezuela que ayude a restaurar la tranquilidad y la paz en el país. Gracias, Karina, por esta información. Con todos estos hechos que hemos visto durante la jornada, vamos con el análisis. Para ello nos acompaña el doctor Enrique Tineo Suquet. Él es abogado constitucionalista, fundador del Grupo Comité de Defensores de la Constitución, CODECON. Doctor Tineo, ¿cómo está? Tatiana? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Qué bueno. Como un buen académico, le voy a hacer una pregunta académica, pero además usted, que conoce tanto de los medios de comunicación, nos va a ayudar a explicarla de una manera muy sencilla para que todos podamos entenderla. El asunto es que hay un serio problema a nivel mundial porque se quiebra o se intenta quebrar el derecho internacional. Lo digo porque esto así puede sonar realmente muy académico, pero no lo es una realidad que se entiende desde la perspectiva política. Así que usted, por favor, ayúdenos a entenderlo. Con relación a Venezuela, digamos que el fenómeno no es completamente nuevo. Lleva varios años este tipo de conductas desarrolladas especialmente desde los Estados Unidos y un sector de la vieja Europa. No podemos generar visiones antagónicas, no podemos hablar de que hay un antagonismo político, y esto me recuerda una frase de un intelectual orgánico nuestro llamado Rigoberto Lanz, que dijo que no se trataba de un antagonismo político, sino de una especie de mazamorra ideológica, que no había visiones encontradas con relación a la alternativa país, sino una furia babosa llena de frustraciones personales que ha desarrollado toda una psicopatología social. Es decir, es aún peor, digamos. Sí, porque... De acuerdo a ese concepto. En efecto, es peor porque se está buscando romper el equilibrio que hasta ahora, un equilibrio de respeto y de armonía, ha estado en la comunidad internacional para que cada país pueda vivir dentro de cierta soberanía, cierta armonía, cierta solidaridad. Es decir, todo el entramado jurídico lo están agotando estos señores. Se corre el peligro que la normatividad la echen a un lado. Yo lo dije en programas anteriores, que incluso el lenguaje normativo se está agotando. Esto de la ayuda humanitaria
la están transformando en una agresión humanitaria. Yo voy a dar un símil, me disculpa, no acostumbro a hacerlo, pero es como que si Adolfo Hitler mandara un convoy de ayuda humanitaria de la Gestapo a Polonia. Bueno, ¿y qué es lo que tú estás haciendo? Nos estás mandando... El verdugo que luego quiere aparecer como el salvador del pueblo. Entonces acá tenemos, un convoy supuestamente de ayuda humanitaria dirigido por la Central de Inteligencia Americana. Eso no tiene absolutamente nada que ver ni con el concepto humanitario, ni con el concepto de derecho humanitario llamado ayuda humanitaria, que se rige por la resolución 46-182 de la ONU, que tiene unos principios fundamentales: neutralidad, imparcialidad y humanidad. Eso es un asunto muy importante. 3 principios fundamentales: neutralidad, imparcialidad y humanidad. Esos son los 3 principios que se quiebran particularmente por parte de los Estados Unidos, y no solamente hacia Venezuela. Quiero preguntarle con respecto a una visión mucho más global. Hablo de Rusia, hablo de China, hablo de Irán, hablo de Nicaragua, de Cuba, etcétera, etcétera. Sí, efectivamente, están atentando contra el derecho internacional humanitario, están tratando de desmontar todo este entramado, todo este tejido que se hizo incluso desde la creación de la Liga de las Naciones anteriores a las Naciones Unidas, porque hay una especie de esquizomanía política. Ya debe ser que ellos pretenden que estemos viviendo en la posmodernidad y no haya respeto a la ley, no haya la estabilidad jurídica, no haya seguridad jurídica, y que todo sea de acuerdo a lo que ellos decidan en un momento determinado. Si hoy deciden ser bondadosos, serán bondadosos, y en cosa de una hora pueden decidir arrasar con un pueblo. Eso los pueblos tenemos que estar pendientes. Y yo quería decir algo con relación a mi país, Venezuela. Los venezolanos y venezolanas tenemos diferencias políticas y las hablamos en el transporte público, en el metro, en los sitios de trabajo, en los estadios deportivos, en las fiestas familiares se habla de política. Los adolescentes de Venezuela hablan de política. No es tan fácil con relación a Venezuela, crear una cosa fantasiosa, absurda, ilusoria, de decir: este no es el presidente, sino que el presidente soy yo, y yo estoy ni siquiera ejerciendo la presidencia de facto, sino que hoy estoy en Colombia y digo una cosa, y mañana estoy en los Estados Unidos y digo otra cosa, y si no, estoy en eso que llaman la nube de la internet diciendo cualquier cosa. Yo hago una pregunta: ¿alguien ha visto en la frontera con Colombia a un funcionario de la ONU? Nadie lo ha visto. La ONU no ha participado en este absurdo. Esto es un absurdo. El 2 de febrero... De hecho, lo dice públicamente: no podemos participar en esto, tanto como la Cruz Roja Internacional como el 6CR, porque bien entienden que es un asunto político y no de carácter humanitario. Sí, pero un asunto de política con una psicopatología terrible. Si la ONU llegara a hacer eso, ya no sería la ONU, sería el uno, todo lo contrario de la ONU. Sí. Ahora bien, doctor Tenedo, con respecto a este quiebre del derecho internacional y esta iniciativa que sale de estas naciones, que bien lo dice el canciller de Venezuela, lo acompañan embajadores de Rusia, de China, de Cuba, de otros países, de Irán, un país también tan asediado por tomar una decisión política interna propia y soberana. ¿Por qué antes, o por qué en cualquier momento desde que esto sucede, Naciones Unidas no lo asume como una decisión propia? Las Naciones Unidas tienen experiencia. La experiencia principal es el siglo más sangriento de la humanidad, que es el siglo pasado, con la Segunda Guerra Mundial. De hecho, eso genera propiamente la estabilidad, la creación y la estabilidad, el surgimiento de las Naciones Unidas. De tal manera que hay todo un bagaje histórico en la que hay que apoyarse, y estas son organizaciones
que no son organizaciones políticas, que no se manejan bajo la pasión política y no se manejan bajo los Pero deben intereses defender los geoestratégicos. principios que están siendo quebrados. Han tardado, pero ante el absurdo, como el absurdo es tan gigantesco, ya están empezando a reaccionar. Ya hay una reacción. La primera reacción, parece mentira, es la propia pasividad. No hemos visto a la ONU tomando un papel activo a favor de este absurdo. ¿Crees que ese es un la claro CIA mensaje? dirigiendo un convoy de ayuda humanitaria. Ese es el primero. Pero ya ahora, en sede ONU, porque hay que decirlo, nuestro canciller está actuando en sede ONU, ya, es decir, ya está amparado por todo el entramado normativo de la ONU y ya hay una iniciativa. Previo a ello, ya está también lo que conocemos como mecanismo Montevideo o mecanismo Uruguay-México. Y con anterioridad estaba el diálogo en República Dominicana. Algo. Es cierto, pero allí hay dos hechos que evidentemente unen un centro que es Venezuela, pero hay dos diferencias, o una diferencia fundamental. Esta, por ejemplo, de este encuentro que tenemos acá, aquí tenemos, por ejemplo, al embajador de Rusia en Naciones Unidas, detrás tenemos al embajador de Siria, bueno, ahí está el embajador también de Irán, es una imagen potente, pero esto no es solamente por Venezuela, es por una situación de preocupación mundial. Ahora, bien, el mecanismo de Montevideo sí es para atender específicamente la política y la dificultad política en Venezuela. Porque en el derecho internacional hay un código sagrado que es que te pones alerta cuando le están haciendo algo al otro, porque tienes el temor fundado de que te lo puedan hacer a ti. Eso es vital en las relaciones internacionales. La sanción o el oponerse a determinadas conductas, agresiones a los pueblos, invasiones a los pueblos, etcétera, etcétera, es precisamente por el temor a que eso me ocurra a mí. Por eso hay todo un entramado jurídico internacional, al extremo que se creó una nueva disciplina, el derecho internacional humanitario, de parte de la ONU, para evitar ese tipo de acciones, porque es que el bagaje histórico está ahí pulsando. El ejemplo de la Segunda Guerra Mundial está allí pulsando, el ejemplo Irak, el ejemplo Afganistán está allí, Grenada, Panamá está allí pulsando. Y al parecer hay protagonistas actuales que son elementos que pareciera que no son muy proporcionados en su accionar político. Son lo que se conoce como halcones, son elementos de ultraconservadores, sí, o para decirlo más, vamos a hacerlo más claro, son elementos muy peligrosos, son elementos muy peligrosos para la humanidad. Bueno, al extremo que quieren hacer una invasión y le quieren poner el mote de ayuda humanitaria. Ah, bueno, excelente, pues entonces, pero vámonos acá a Venezuela. ¿Qué impacto ha tenido eso en Venezuela? ¿Qué ha pasado desde la autoproclamación del señor Guaidó en una plaza? Ni siquiera en la Plaza Bolívar de Caracas, en una plaza de un sector del este de la ciudad. ¿Qué ha pasado en términos fácticos, en términos reales? Lo que llaman por ahí la realpolitik. Ah, bueno, tenemos un señor que es un espectáculo viviente. Bueno, que desde el punto de vista como espectáculo parece que es muy bueno, pero es un espectáculo viviente. Si es, si no es, no es. Pero no es el presidente, de hecho no es un factor político determinante. El peso que tiene en este momento, además de lo mediático, es que tiene a unos funcionarios de los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, apoyándolo, pero también de una manera que yo no sé, yo como ciudadano me cuesta trabajo, porque esa cosa de que a uno le dicen, un funcionario de la Casa Blanca dijo que van a invadir a Venezuela si no se porta bien. Y entonces, ¿qué es eso? De que un funcionario de la Casa Blanca o una fuente que prefirió el anonimato dijo que para ellos el presidente es Guaidó.
Entonces, bueno, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Yo, en todo caso, doctor Tineo, debe ser que yo soy un hombre de dijo... leyes y yo estoy Sí, encuadrado en este tipo de cosas. Pero... Claro, pero todo eso se suma cuando la víspera el presidente de los Estados Unidos, al lado con el presidente de Colombia, primero dice que se mantiene la posibilidad de invadir a Venezuela a través de Colombia con 5.000 hombres y además dice que América Latina es su patio trasero. Y allí yo iba a preguntarle algo más también desde esta misma visión del derecho internacional y de la situación de la geopolítica, sobre todo desde América Latina. Hay un consenso generalizado en nuestros países, de hecho, hasta incluso dentro del Grupo de Lima, que el gobierno de Venezuela lo califica como el cartel de Lima, que no debe haber una intervención militar en Venezuela. Entre otras cosas, por algo que usted decía, no voy a permitir que suceda algo que luego a mí también me lo puedan hacer. Pero Colombia parece que no se suma a esto, porque de hecho guarda silencio cuando el presidente de los Estados Unidos, aquí está justamente, cuando en ese encuentro breve con los medios de comunicación, pues guarda silencio. Es que la élite colombiana, no la sociedad colombiana, la élite colombiana es absolutamente guerrerista, pero es una élite colombiana. No eres Francia, no eres China, no eres Rusia, eres Colombia, eres tercer mundo. Es distinto. Si es, si no es, no es. Hay matices, hay grados, hay dimensiones. Ahí está calladito. Allí está calladito, ahí está sumiso. Eres guerrero, pero eres un guerrero que estás en el sótano 3. Y el otro guerrero está donde él está, pues como potencia militar, tecnológica más grande de la historia de la humanidad. Pero hay una diferencia sustancial. Ellos, porque la actitud de la élite de gobierno neogranadina ha sido así. También pasó con el presidente Uribe y con el presidente Santos. ¿Cuántas amenazas no ha tenido Venezuela de parte de esos señores? Y han retrocedido. No ha pasado de allí. No han pasado de allí. Porque resulta que cuando los pueblos son soberanos, cuando las repúblicas están bien constituidas, cuando las sociedades son verdaderamente democráticas y cuando no están dadas las condiciones propias para una ayuda humanitaria, me va a disculpar lo plástico que lo voy a decir, el cuento no funciona. El cuento no funciona, ni funciona en la gente común y corriente, el hombre o la mujer que usa el metro para desplazarse, ni funciona en las élites políticas de los diversos países. Me queda una pregunta por hacerle, doctor Tineo. El canciller de Venezuela, el canciller Arriaza, dice, después de que presenta a esta conformación del grupo en la defensa del derecho internacional, de lo que eso significa, los principios constitutivos del sistema de Naciones Unidas, que en los próximos días viene un plan de trabajo para ello. ¿Cómo cree usted que realmente se puede traducir eso cuando vemos a un gobierno, a unos halcones del Pentágono, de la CIA, de la propia Casa Blanca, que parecen desesperados por realmente invadir Venezuela? Me recuerda mucho la mesa de negociación y acuerdo en que participó el presidente James Carter. Me recuerda mucho los otros procesos de diálogo que se han dado. Y este va a ser otro proceso de diálogo en el que la clase política venezolana y las instituciones democráticas venezolanas ya tiene experiencia. Sabe cómo actuar ante este tipo de situaciones. Yo incluso estoy viendo al presidente Nicolás Maduro más estable que hace un mes, 2 meses. Porque una vez que ha pasado la euforia, ha pasado esa vana ilusión, ha pasado ese absurdo, ha quedado la realidad. Y hay un detalle importantísimo que no quiero dejar pasar por alto. Hay una decisión de la Sala Constitucional de nuestro Tribunal Supremo de Justicia que catalogó una cosa, un documento que sacó la Asamblea Nacional, que le puso un nombre ahí, yo no sé qué, cuestión transitoria. Y lo catalogó de un concepto que yo casi nunca, o casi ninguno de nosotros escucha, como subconstitucional.
ni siquiera lo cataloga de anticonstitucional. Subconstitucional, ¿qué significa el concepto? Es que ni siquiera llega a la categoría de contrario a la Constitución. Le está diciendo inexistente. Es lo que está abajo, le está diciendo subterráneo. Y no se han dado cuenta. No se han dado cuenta de ese detalle. Y otro detalle que me llama poderosamente la atención. El señor Guaidó tiene un portal, una cuenta. A mí no me gusta ver mucho ese tipo de cosas por cuestiones de salud mental. Veamos la cuenta del señor. La misma gente que le diseñó la cuenta no lo reconoce como presidente. Yo creo, bueno, yo soy desde joven, yo soy lector de Cortázar, de Borges, del Gabo, tu paisano. Y bueno, me inclino hacia lo fantasioso, lo real maravilloso, todo lo lúdico que tiene el mundo hispanoamericano. Yo creo que ya no, mire, de verdad que se está agotando el lenguaje normativo y tendremos que acudir será a la narrativa latinoamericana para poder entender estos absurdos, estos monumentos a la carencia de lógica, a la ilusión y lo que un jurista venezolano ya fallecido de grandes dotes intelectuales denominó esquizomanía política. Yo creo que aquí se puede generar una narrativa nueva que podría llevar ese nombre, la esquizomanía política. El estudio para los intelectuales, que parte de los hechos en Venezuela, evidentemente están allí y dan mucho para profundizar. Con esa reflexión lo despido. Doctor Tineo, muchas gracias. Gracias a usted. Gracias por acompañarnos. Regreso con ustedes a la mesa para compartir más información porque justo a propósito de los asuntos jurídicos gruesos de Venezuela, una decisión del Tribunal Supremo del país. TSJ declara nulo el nombramiento ilegal de directivos de Citgo. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró nulo este jueves el nombramiento ilegal de directivas de Citgo, filial de la empresa estatal PDVSA, por parte del diputado opositor y ejecutor del golpe de Estado continuado en el país, Juan Guaidó, por estar incursos en delitos de acción pública en flagrancia continuada de usurpación de funciones. El ente judicial además impuso medidas cautelares de prohibición de salida del país, de enajenar bienes y de bloqueo de cuentas bancarias, entre otras, para las personas designadas ilegalmente al frente de la filial petrolera. Ahí encontramos la información en nuestra multiplataforma. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Antes les recuerdo nuestra página web www.telesurtv.net. Vamos a la pausa, tenemos las imágenes en Noticia Colombia. Por 24 horas, los docentes de todo el país realizan un paro general para recordar la larga lista de problemas estructurales del país. Bajos salarios, abandono de infraestructura educativa, la imposición del discurso de la guerra sobre la paz y un gobierno ocupado en los asuntos internos de otra nación y no en la propia. Tenemos información, tenemos el análisis al volver en Es Noticia. En Noticia Colombia, la Federación Colombiana de Educadores, FECODE, que reúne a más de 300.000 docentes de todo el país, inició este jueves un paro de 24 horas. A la larga lista de exigencias para el sector, piden al gobierno del presidente Duque que hable de guerra, que no hable de paz, dentro y fuera de Colombia. Detalles a continuación. Dirigidos por el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, profesionales comenzaron el paro de 24 horas a partir de las 8 de la mañana de este jueves en varios puntos del territorio nacional. La medida se produce por las constantes fallas en el servicio médico, un plan nacional de desarrollo que no se ajusta a la realidad y la falta de garantías para el ejercicio sindical. Los maestros presentaron un documento ante el Ministerio Público en el que piden política pública educativa,
dignificación de la profesión docente, salud y prestaciones sociales, derecho a la vida, garantías para el ejercicio de la profesión docente, la actividad sindical y la escuela como territorio de paz, el bienestar del magisterio, junto al cumplimiento y desarrollo de todos los acuerdos pactados con el gobierno en años anteriores. El presidente de FECODE, Nelson Alarcón, exigió respuesta a los compromisos adquiridos por el gobierno. No puede ser que se hayan celebrado hace más de 2 años unos contratos por más de 2 billones de pesos y que hoy a la fecha no se hayan ejecutado en la inmensa mayoría del territorio nacional. ¿Qué pasó con ese dinero? ¿Qué pasó con esos recursos? Demolieron muchas instituciones educativas y hoy están nuestros jóvenes y nuestros niños bajo el sol y la lluvia recibiendo sus actividades pedagógicas. Incumplimiento que señalan los docentes incide en la alimentación, la infraestructura, el transporte y la falta de profesorado en los planteles educativos. A esto se suman las amenazas recibidas contra 320 maestros en los 44 días que van del año. La respuesta del Ministerio de Educación es parcial y no atiende el problema estructural. Ofrece una nivelación salarial para el año 2020 y conversaciones abiertas para los demás asuntos. ¿Y cómo finaliza esta jornada? Le preguntamos a Tatiana Portela desde Bogotá. Hola Tatiana, buenas noches. Cuéntanos, adelante. Muy buenas noches. Un saludo para ti, Tatiana, y para nuestros televidentes. Pues sobre las 4 de la tarde, esta movilización que estuvo enmarcada por los estudiantes, por profesores, pero también por movimientos sociales, llegaron hasta el Ministerio de la Educación para entregar este pliego de peticiones de 6 puntos que usted ya lo señalaba anteriormente. Este pliego de peticiones entrará ahora a una mesa de negociación con el Gobierno Nacional, en donde se discutirán esos 6 puntos que tienen que ver con infraestructura, con déficits, con nuevamente saneamiento básico, también con un plan nacional de desarrollo que ellos han llamado es lesivo para los estratos 1, 2 y 3, estratos menos favorecidos de Colombia. Después de eso, si no se llega a un acuerdo con la Central de Educadores y con el Magisterio, pues ellos han dicho que se irán a un gran paro nacional que también acompañarán movimientos sociales por este Plan Nacional de Desarrollo, por las últimas decisiones, incluso en términos de seguridad y defensa del presidente Iván Duque. Nosotros estaremos atentos a ese plan de negociación que ahora se concentrará en el Magisterio de la Educación y este gobierno de Iván Duque, Tatiana. Gracias, Tatiana, por entregarnos esas informaciones. Así vamos con el análisis. Para ello nos acompaña el profesor Jaime Zuluaga, es profesor, analista en temas de paramilitarismo, de conflicto armado, vocero nacional de la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, también con nosotros desde Bogotá. Doctor Zuluaga, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Un saludo a la audiencia de Telesur. Muchas gracias por acompañarnos. Una situación que parecía en general un paro de docentes, pero cuando vemos la agenda es transversal a los problemas de Colombia. ¿Por qué asumida en este momento por FECODE? Sí, sin duda. La Federación Colombiana de Educadores, FECODE, aprobó en el mes de enero un pliego de peticiones, como lo llamaron ellos, para el gobierno nacional, en el que contemplan varias reivindicaciones que tienen que ver no solamente con el magisterio, sino en general con la situación de la educación que se presenta en el país. La primera característica que quisiera señalar es que hay un debilitamiento de los aportes para el financiamiento de la educación, que tiene que ver también con lo que ocurrió el año pasado y que determinó la movilización y la huelga prolongada de muchas de las universidades públicas del país, que luchaban por un refinanciamiento de la educación pública superior en Colombia. Es algo parecido a lo que está pidiendo FECODE en este momento, un incremento del presupuesto para poder garantizar una educación de mejor calidad, financiar la recuperación de la planta física de los establecimientos escolares y además garantizar también el financiamiento de la jornada escolar con los auxilios que se conceden para alimentación, particularmente para desayunos para los estudiantes. Eso tiene que ver también en general con la situación que estamos viviendo en Colombia en el sistema de salud, que es una reivindicación también muy sentida de los educadores. Se pide una cualificación del sistema de salud que es muy precario y que desde que el sistema de salud se convirtió la oferta de ese bien público
en un bien de mercado que hay que pagarlo para poderlo obtener, ha habido una precarización extraordinaria para las personas en ese campo. Entonces son una serie de problemas que tienen que ver pues con la situación general de Colombia y que, como usted lo señalaba, en lo que alcancé a escucharle, se enmarca dentro de la política que se está consignando en el plan de desarrollo propuesto por esta administración, que es un plan de desarrollo que en términos generales favorece las grandes empresas, las inversiones de las multinacionales, pero muy poco tiene que ver con el mejoramiento de las condiciones de vida de los sectores populares. Doctor Zuluaga, y a todo esto sumar una situación muy preocupante, sobre todo donde persiste y de qué manera el conflicto armado interno y es las amenazas a los profesores. Denunciaban también durante esta jornada más de 300 amenazas, más de 300 profesores amenazados. Obviamente no es en el centro de Bogotá, en zonas apartadas. Eso también implica que no hay respuestas en términos de protección para estos profesores y también nos recuerda una situación tan compleja como el asesinato sistemático de líderes sociales. De hecho, si revisamos la lista del asesinato de líderes sociales, allí hay docentes que están trabajando en sus territorios por la paz y la implementación de los acuerdos de paz. Una situación muy grave en este momento y pareciese que no tiene doliente. Sin duda, ese es un punto muy sentido en el país. Es una demanda no solamente de FECODE, sino de los movimientos sociales y de las organizaciones de derechos humanos y paz, en el sentido de afrontar la situación de violencias que vive Colombia después de la suscripción del Acuerdo de La Habana con las FARC, para que primero se restablezca la mesa de negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional que fue levantada por este gobierno después del atentado que el 17 de enero hiciera el ELN en Bogotá, y en segundo lugar, la necesidad de un compromiso del Estado y del gobierno en particular para controlar el creciente asesinato de líderes sociales. Ahora hace unas horas acaban de matar el último líder social. La tendencia en estos 2 meses iniciales del año es muy preocupante porque hay un incremento en relación con el año anterior y ese asesinato de líderes sociales, como usted lo dice, está descabezando el movimiento social en las regiones, movimiento social que está luchando sobre puntos muy sensibles de la situación del país. Tienen que ver con la aplicación del Acuerdo de La Habana, con el problema de los cultivos con destinación ilícita, la lucha por la restitución de tierras, la defensa de los pueblos, de los derechos indígenas, que entre otras cosas son los más afectados con este asesinato de líderes sociales, y el debilitamiento de las juntas de acción comunal que existen en el país y que es una organización muy extendida, la de mayor cobertura en Colombia. Todo eso plantea un panorama muy complejo frente al cual este gobierno no tiene respuestas y por el contrario propone una política de seguridad que está incrementando las voces para tratar esto solamente de manera militar y no responder a las demandas sociales. Y esto realmente resulta bastante paradójico, doctor Zuluaga, porque también hoy durante las movilizaciones escuchábamos cómo se exigía retornar la retórica, el discurso y las acciones de la paz, no de la guerra, como en los 8 años del gobierno del expresidente Uribe, y particularmente hablaban de Venezuela, que se atiendan los problemas de Colombia y que dejen a Venezuela resolver los problemas entre venezolanos. En las decisiones de FECODE, en el mes de enero y en la propuesta de plataforma política que hizo para el año 2019, está la reivindicación de que los problemas de Venezuela deben resolverlos los venezolanos y que Colombia no debe prestarse en ningún momento a una eventual intervención en los asuntos internos de Venezuela. Esa es una situación pues, que respaldan muchas organizaciones sociales en el país. Desde luego sobre eso hay una división en Colombia, pero la cuestión de la crisis política de Venezuela es algo que está agitando el panorama nacional. Muchas gracias, doctor Zuluaga, por ese análisis. Buenas noches. Muy buenas noches, Tatiana, y de nuevo un saludo a la audiencia de a usted muchísimas gracias.
Así nos vamos a la segunda última pausa en esta emisión de Esa Noticia. Al volver, salimos de las fronteras de América Latina, nos vamos hasta España. Juicio apegado a derecho versus juicio político. Los primeros días del proceso contra los líderes independentistas, 9 de ellos, marcan 2 claras aristas, ahí están, que solo el tiempo develará su verdadera cara. Tenemos información, tenemos el análisis. Al volver en el Noticia. En Noticia de España, el principal acusado de los dirigentes independentistas catalanes, Oriol Junqueras, se negó a responder a las preguntas de la acusación por rebelión y malversación de fondos públicos por parte de la justicia española, al argumentar que es objeto de un juicio político y no judicial. Aquí los detalles. El exvicepresidente del gobierno catalán, Oriol Junqueras, afirmó este jueves ante el Tribunal Supremo Español que se considera un preso político porque se le juzga por sus ideas y no por sus hechos. Entiendo que las acusaciones no van a dejar de perseguirme por ello. Creo que me encuentro en una situación de indefensión en el sentido de que estoy convencido de que se me acusa por mis ideas y no por mis hechos. Y por lo tanto, entendiendo que estoy en un juicio político, eso es lo que yo entiendo, y entendiendo también que soy un representante electo y que me debo a mis votantes, no contestaré las preguntas de las acusaciones. Durante toda la declaración, en la que solo respondió a las preguntas de su abogado, Junqueras defendió el carácter pacífico y legal de todo el proceso independentista. Desde las manifestaciones masivas que comenzaron a partir del año 2010 hasta las más cercanas al referéndum celebrado en 2017 y los sucesos posteriores. El exvicepresidente de la Generalitat negó que se destinaran fondos públicos a la celebración del proceso electoral sobre la secesión de la región de Cataluña el 1 de octubre de 2017. Junqueras es uno de los 12 políticos sometidos al llamado Juicio al Procés que inició el pasado martes. Es acusado de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos, tras participar de manera activa en la celebración del referéndum y la declaración de independencia aprobada por el Parlamento catalán. De ser declarado culpable, podría ser sentenciado a 25 años de prisión. El gran ausente es el expresidente catalán Carles Puigdemont. No será juzgado en esta oportunidad por encontrarse en rebeldía, asilado en Bélgica. En un mensaje, Puigdemont aseguró que Junqueras asiste a un discurso de grandeza política que deja en evidencia las premisas de los represores. El mismo gobierno que respalda acciones golpistas, como la autoproclamación de un actor político como presidente de una nación en nombre de la democracia, hoy apoya el juicio contra los independentistas y los califica de traidores. Más temprano conversamos con es decir, desde España, nos acompañaba desde Barcelona. La primera pregunta que le planteamos fue la siguiente: la Fiscalía presenta pruebas bajo supuestos principios de justicia, mientras que, como lo vimos durante toda esta jornada, los involucrados, los acusados, dicen que se trata de un juicio político. ¿Cuál es su visión sobre cómo avanza entonces este juicio? Esto nos decía. Bueno, efectivamente, son los primeros días. Pidiendo pruebas que no se les habían admitido previamente. Hemos tenido la intervención de la Fiscalía, concretamente de 2 fiscales. Uno ha resultado especialmente llamativo para todo el mundo porque ha explicado detalles del 1 de octubre que resultan imposibles, que habla de la existencia ustedes saben, el 1 de octubre aquí hubo un referéndum en Cataluña de autodeterminación, un referéndum prohibido, pero que se realizó con absoluto pacifismo. El fiscal en cuestión pues ha planteado que había asegurado, esto fue ayer, aseguró que
que murallas humanas se habían lanzado sobre las fuerzas policiales. Sencillamente estaban pues votando pacíficamente y acudieron las fuerzas policiales a reprimir a la gente que estaba votando. Eso fue una cosa especialmente llamativa. Hoy ha habido declaraciones del vicepresidente, de quien fue vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y de quien fue consejero del Departamento de Interior, Quim Forn, y los dos pues han articulado su defensa de una manera diferente, también sus abogados han planteado su defensa de manera diferente. Oriol Junqueras no ha querido responder a las preguntas de la Fiscalía ni de la Abogacía del Estado, ni de la acusación popular, y Quim Forn sí ha respondido. Oriol Junqueras ha planteado desde el primer momento que se trataba de un juicio político, en que lo que se juzga es lo que está en juego, es un juicio a la democracia, porque en realidad lo que se pone en cuestión es la capacidad de ejercer un derecho democrático. Se está vulnerando un derecho democrático como es el derecho de autodeterminación reconocido pues, por la Carta de Naciones Unidas. Ahora bien, otra pregunta que planteábamos desde Barcelona para María de Delaz. Las movilizaciones en Barcelona acompañan a los líderes independentistas acusados. ¿Esto suma o resta a las expresiones de apoyo en el juicio? Esto nos decía. Hombre, todo el mundo soberanista, todos aquellos que pretenden que se reconozca a Cataluña como un sujeto político soberano, están de acuerdo en que es precisa la movilización, en que necesitan la movilización del pueblo catalán para que se reconozca, esa capacidad soberana de decisión. En realidad, una de las cosas que se señalan, y es importante señalarlo porque muchas veces se desconoce, cuesta hacerlo entender, es que el grado de movilización que mantiene la población de Cataluña, o al menos una franja importantísima, y ahora les daré cifras, una franja importantísima de la población de Cataluña desde el año 2010 hasta ahora, es absolutamente excepcional, de manera sostenida. Durante muchos años se mantiene un grado de movilización enorme. Tengan ustedes en cuenta, por ejemplo, que el 9 de noviembre de 2014 ya hubo un referéndum, ya hubo una consulta participativa en la que participaron 2.300.000 personas. El 1 de octubre del año 2017, ya con carácter de referéndum, declarado ilegal, pero ya con carácter de referéndum, no como una consulta participativa en la que se preguntaba si se quería la independencia o no, era si se pretendía que Cataluña se convirtiera en una república. Participaron 2.400.000 personas. Ustedes imaginen por un momento que eso ocurriera en el Estado español. Si en el Estado español hubiera una movilización similar, en un referéndum prohibido, por ejemplo, entre monarquía o república, en el Estado español, pues el equivalente sería que 7,4 millones de personas participaran en una consulta soberanista en el Estado español. Si otro tipo de movilización, por ejemplo, que sería mucho más directa, como las que han habido durante estos últimos años. Una vez hubo una cadena humana que que recorrió Cataluña desde el norte hasta el sur, desde los Pirineos desde la frontera con Francia hasta la desembocadura del Ebro, todos cogidos de las manos a las 17:14 en punto, y con una columna importante de gente. Bueno, eso en España equivaldría como si hubiera una cadena humana que en una hora determinada estuviera desde Galicia hasta Almería, millones de personas encadenadas, digamos, cogidas de las manos durante... Claro, son movilizaciones, y esto a lo largo de los años se han producido movilizaciones de ese estilo. Y además de manera sostenida. Es por eso, por lo que se considera que esa movilización lo que demuestra es la existencia de una necesidad de que se reconozca ese derecho, de que se reconozca una capacidad política de decidir por parte de ese pueblo que lo reclama desde hace tiempo de manera persistente. Nos queda una pregunta para María de Delaz. Este juicio no podemos aislarlo, no podemos abstraerlo de la crisis política nacional. Por eso le preguntamos cuál será su papel en términos políticos dentro de las fichas en un tablero que no ayuda al Partido Socialista Obrero de España. De hecho, recordemos que para este viernes a las 10 horas, hora local en España, hablará el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Lo que informan en este momento los medios de comunicación locales en España es que anunciará elecciones anticipadas. Así que eso nos decía María de Delaz.
Pues mire, es complicado, porque mañana precisamente a las 10 de la mañana de hora española está previsto que comparezca, que haga una declaración institucional el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, a la vista de que no ha podido aprobar los presupuestos, la ley de presupuestos generales del Estado en el Parlamento Estatal. Y no ha podido aprobar la ley de presupuestos en el Parlamento Estatal porque los grupos soberanistas catalanes, es decir, Esquerra Republicana de Cataluña y el Partido Demócrata Europeo de Cataluña, han votado en contra de esos presupuestos. No tanto porque porque manifiesten que las tienen, discrepancias con la ley de presupuestos o con el contenido de esa ley de presupuestos, sino porque no, digamos, si el gobierno español no está dispuesto a hacer ni el menor gesto de reconocimiento del derecho de autodeterminación del pueblo catalán, ni de subsanar la situación de los que están en el juicio, los que comparecen en el juicio, que son 9 personas, los que comparecen en el juicio son 12, pero hay 9 de ellos que llevan 1 año y medio en prisión provisional por no haber cometido ningún delito, estrictamente por haber potenciado un referéndum. Bueno, se espera algún gesto, digamos, en los que el gobierno español diga que esta situación es injusta y que por lo menos se sepa que la Fiscalía del Estado, al menos, que depende del gobierno, tome una posición clara en este asunto. Bueno, pues ni por lo que se refiere al reconocimiento de derechos, ni por lo que se refiere al problema represivo, existe un gesto del gobierno español en una búsqueda de apoyo del gobierno español de estas fuerzas políticas. Por lo tanto, han votado en contra. Bien, sin presupuestos generales del Estado aprobados es un poco difícil gobernar y es probable que Pedro Sánchez anuncie la convocatoria de elecciones generales. Creo que de esta manera respondo a su pregunta. Pero a lo mejor no convoca elecciones generales, a lo mejor decide esperar, darse un poco de tiempo y presentar otros presupuestos a ver si cambian un poco las circunstancias políticas. Como dicen los presos soberanistas, el problema está en que al otro lado, decía Oriol Junqueras, en que el soberanismo catalán siempre ha buscado el diálogo con el gobierno español para intentar buscar una salida al conflicto político existente entre Cataluña y el Estado, y cuando se sienta a dialogar, al otro lado no hay nadie. Al otro lado, la silla de enfrente para el diálogo está vacía, permanentemente vacía, porque no hay diálogo, no se muestran dispuestos al diálogo. Como si ha existido, pues, que le diré yo, lo explicaba el propio Junqueras de manera muy clara, como ha existido, por ejemplo, en Canadá, pues el gobierno de Canadá con los quebequeses, pues dialogaron y llegaron a una solución para que hubiera un referéndum que luego se resolvió con la unidad del Canadá sin ningún problema, o como lo hubo en Escocia, o como lo hubo entre Suecia y Noruega cuando se convirtieron en 2 naciones, o como lo hubo con Dinamarca, con Islandia. Por eso digo que este diálogo sobre la posibilidad de que los pueblos se autodeterminen, o tomen sus propias decisiones, existe. Lo único que hace falta es voluntad política. Agradecemos a María de Las. Qué interesante escuchar a aquellos que siguen de cerca y de manera profunda un asunto que resulta muy complejo y estructural para la sociedad española y tiene todo que ver con la autodeterminación de los pueblos, en este caso del catalán. Con respecto al proceso de elecciones anticipadas, evidentemente estaremos muy atentos porque, como bien decía nuestro invitado, hay que esperar qué será lo último, lo que dirá Pedro Sánchez, si hay elecciones anticipadas o se esperará un poco tratando de reorganizar las fichas. Y así ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional, nos quedamos en redes sociales, @NoticiaTLSur, @TatianaTelesur durante esta jornada. Hoy Trocho fue noticia. Con eso los dejamos. Hasta mañana.